Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy estamos miércoles 7 de julio. Vamos a continuar con nuestra quinta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. Para el día de hoy, continuando con el área de personal social, desarrollaremos el tema Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad el día de hoy? El propósito es identificar las repercusiones económicas en la independencia del Perú. Quiere decir, ¿qué consecuencias hubo, ¿no? Después de la independencia del Perú? ¿Cómo estuvo económicamente nuestro país? Bien, seguimos desarrollando la competencia de la historia, ¿ok? Interpretación histórica a base de estos dos criterios el día de hoy, ¿ya? Debes identificar las repercusiones económicas que se dieron en el proceso de la independencia del Perú. También para ello vas a leer y analizar dos textos sobre cómo afectó la independencia a la economía peruana y española. Dos textos sencillos que vamos a analizarlos juntos. Bien, entonces empezamos analizando el título de cada uno de esos dos textos, ¿ok? Aquí tenemos los dos títulos. El primer texto que vamos a analizar hoy se titula ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? El segundo texto se titula ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Ok, según estos dos títulos responde a esta pregunta. ¿Qué se expone en el título de cada texto? A ver, ¿qué se expone? Explícalo, a ver, ¿qué comprendes? ¿Qué nos dice este título del primer texto y el otro del segundo texto? Explica para ambos casos. Segunda pregunta, ¿de qué tratará cada uno de los textos? Bien, aún no hemos leído, pero tú puedes hacer tu predicción, ¿no? ¿De qué tratará este texto según el título? ¿De qué tratará el segundo texto también? Según el título, ¿verdad? Está sencillo, ¿verdad? Número 3. ¿Tendrán relación ambos textos? ¿Cuál sería la relación que existe entre ambos textos? ¿Se dan cuenta que vamos a estar en una pregunta y la pregunta es similar, solamente cambia pues el país, ¿no? La primera se refiere a la economía peruana y la segunda se refiere a la economía española. Entonces, ¿tienen relación de alguna forma? ¿Y cuál sería? Es fácil, ¿verdad? Bien, lo explicas. Cuarta pregunta. ¿Te gustaría leerlos, estos dos textos? ¿Te gustaría leerlos? ¿Con qué finalidad deberías leer estos dos textos? ¿Con qué propósito quiere decir? Bien, responde a estas 4 preguntas en tu cuaderno de manera ordenada y precisa, observando, analizando bien los dos títulos de ambos textos. Bien, ahora lee los siguientes textos, los textos que vamos a analizar, obviamente. Aquí tenemos el primer texto titulado ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? Y vamos a leerlas juntas y juntos. Dice, la guerra de independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes de la independencia, antes que se proclame la independencia que fue en 1821, ¿verdad? Mucho antes se inició este proceso. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril, quiere decir de fábricas, sufrieron la pérdida de capitales. No había dinero para poder comprar sus insumos para fabricar. También pérdida de mercados de consumo, personas que compren, pérdida de infraestructura y mano de obra. No había trabajadores, tampoco maquinarias y todo lo necesario en la fábrica. Mírenme. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida. Todos los productos costaban más y una menor recaudación de tributos. Tributos son los impuestos que pagamos al Estado. Y entonces, como no hay ingresos, las familias obviamente no pagaban los tributos. Entonces, el Estado republicano
porque ya estamos en la época republicana, desde el año 1821. ¿Qué hizo el Estado republicano? Careció entonces de fuentes de ingresos para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. ¿Bien? Así es, la población peruana disfrutaba, pues obviamente como ahora, ¿no? Disfrutamos de la atención de servicios públicos que nos brinda el Estado. Pero como el Estado carecía de ingresos, porque no cobraban impuestos, tributos, por lo mismo que no había ingresos en las familias, no había dinero, ¿no? Entonces la población cayó en abandono, pues sin servicios públicos. Ahora, ¿qué serán servicios públicos? Mucha atención. Seguimos. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia de 1821, miren, hasta 1825, han descrito la pobreza general sufrida durante esa época por todos los grupos sociales. Todos los grupos sociales se refiere, así sean los pobres, los de alta clase o los de la élite, igual sufrieron los estragos, las consecuencias de todo el proceso de independencia, de tantas guerras, ¿verdad? Que se preocuparon en buscar la independencia, claro que sí, que no está mal, pero a consecuencia, pues el Estado republicano que estaba empezando a gobernar había prácticamente abandonado al pueblo. ¿Por qué? Porque carecía pues de recaudación de tributos, no había ingresos para el Estado. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. Mitigado, que la palabra mitigar, ¿qué significará mitigar? Está subrayado. Vas a buscarlo en tu diccionario para que comprendas mejor esta frase. Dice, de esa manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de la guerra, las guerras que hubieron para la independencia completa de nuestro país hasta el año 1821, miren, ¿ve? Interesante, fuente confiable que hemos leído y lo puedes analizar nuevamente para comprender mejor las consecuencias, ¿no? De cómo afectó la independencia a la economía peruana, a nuestro país de ese tiempo. Ahora sí, sigue leyendo. El segundo texto es para ti. Vas a leerlo y analizarlo. ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Pero tú dirás, ¿pero qué tiene que ver España? Pues si Perú es lo que sufrió las consecuencias, pero también España. Recuerden que los españoles dependían prácticamente de nuestro país también. Y aquí ustedes leyendo esta información se van a dar cuenta, ¿no? ¿De qué manera afectó la independencia del Perú a la economía española? Analízalo con mucho detenimiento. Listo, ahora que has analizado los dos textos acerca de la economía peruana de ese tiempo, como consecuencia de la independencia, cómo quedó, y también la economía española, ¿verdad? Ya viste cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en el Perú como en España. Ahora tú vas a describir cuáles fueron esas principales repercusiones, ¿no? Organiza tus ideas de los textos que has analizado en este cuadro. Realízalo en tu cuaderno, este cuadro grande, no te limites a este espacio. Repercusiones económicas de la independencia del Perú, en la economía del Perú y también en la economía de España. Identifica qué repercusiones hubieron a consecuencia de la independencia en el Perú, económicamente, ¿no? Estamos hablando de esa información, económicamente, ¿no? ¿Qué repercusiones quiere decir? ¿Qué consecuencias? ¿Qué sucesos negativos hubo? Hubieron varios, según lo que nos informa el texto, ¿verdad? Así que descríbelos en este cuadro organizando tus ideas. Bien, ahora para continuar, tu comprensión después de analizar los dos textos responde a estas preguntas. Número 1. ¿Por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? De España. ¿Cuál fue la situación desencadenante para que pueda impactar la economía española? Número 2. ¿Por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? Espero que hayas comprendido, es una idea principal que está en el primer texto, ¿verdad? Número 2.
El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. Según el texto, ¿no? Según esta frase que está en el texto 1, ¿qué significa mitigar? Explícalo. Puedes usar el diccionario o otras fuentes confiables para explicar el significado según el texto. Ojo, según el texto, ¿ya? Número 4. ¿Por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia? ¿Por qué motivo se afirma ello? Bien, explica tus respuestas entonces en el cuaderno. Por último, después del análisis de los textos acerca de la repercusión, ¿no?, de la independencia del Perú en la economía peruana y española, ahora reflexiona y opina. Un Estado que cuenta con recursos económicos, quiere decir con suficiente ingreso, porque cobra impuestos, debe atender los servicios públicos. ¿Qué servicios públicos que tiene nuestra población? Como tener agua, luz, básicamente telefonía en estos tiempos de internet que necesitamos todas y todos, y gas, ¿verdad? Ahora hay gas cálida, ¿no? Entonces, esos son servicios públicos que el Estado peruano, quiere decir que el gobierno central, con toda su organización, debe atender si es que tiene recursos económicos suficientes, ¿verdad? Si no los tiene, como en los tiempos que ha sufrido por la independencia, ¿no?, de los años 1821 al 1825, se entiende. Pero si tiene los recursos, el Estado debería atender estas necesidades básicas de la población peruana, ¿verdad? Sin embargo, no siempre se cumple esta condición. Como vemos nuestra actualidad, reflexionen incluso con familia, no se cumple, ¿verdad? El Estado peruano, el gobierno no nos suple el agua, la luz, la energía eléctrica, el gas o la telefonía o el internet que es necesario ahora para todas y todos. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? ¿Ah? ¿Por qué crees que el Estado no atiende esas necesidades básicas de nuestra población? A ver, fundamenta tu respuesta a esta pregunta en tu cuaderno, haciendo un listado de las posibles causas, por qué causas es que se presentan estas situaciones de necesidad, de abandono en la población. Bien, con ello finaliza la actividad del día de hoy. Ya ha sido muy importante ver, pues, las repercusiones, ¿no?, de la independencia del Perú en la economía peruana y también española. Y de esa manera hemos estado analizando información diversa para poder comparar y también sustentar, pues, conclusiones básicas de lo que debemos de conocer de la historia de nuestro país. Muy bien, chicas y chicos, éxitos en sus aprendizajes del día de hoy. Seguimos mañana aprendiendo.